En este caso vamos a avanzar. Hemos visto intervalos de confianza para una muestra en poblaciones normales y binomiales. Y ahora vamos a ver intervalos de confianza para dos muestras. ¿Okay? Y el primer caso que vamos a abordar entonces es el caso de un intervalo de confianza para la diferencia de medias de poblaciones normales. Ese es nuestro objetivo. Entonces el contexto es que x1 hasta xn1 ahora es una muestra I y D de una población normal con media mu sub 1 y sigma 1 al cuadrado. I1 hasta IN2 es una muestra normal con media mu 2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Entonces, además, tú vas a pedir que todos los x sub i sean independientes de los i sub j para todo i y j, de tal manera que tienes independencia al interior de cada muestra e independencia entre las muestras. Y cada una de las poblaciones normales con estas varianzas y con estas medias. Entonces, ¿qué queremos? Intervalo de confianza para la diferencia de las medias. ¿Por qué? Porque tú vas a querer comparar el valor medio de una muestra con otra. Por ejemplo, imagínate que este es un curso, ¿ya?, de matemáticas. Y este es otro curso de matemáticas. Entonces tienes 30 estudiantes en un curso, 30 estudiantes en otro curso. Y tú quieres comparar si el desempeño en promedio es más grande en un curso que en el otro. La nota final, ¿será que habrá sido mejor este paralelo que este otro paralelo? O si tienes una droga, ¿cierto? Una droga que es el tiempo en que un medicamento hace efecto. Y tienes dos medicamentos y los quieres comparar. Entonces, en el tiempo promedio, yo quisiera saber si existe algún tratamiento que es más efectivo que otro. Existen muchas, entonces, razones para estudiar este problema. Y el caso 1, entonces, este problema hay que separarlo en tres partes, porque no es un problema que se puede abordar solamente con una metodología. Entonces, el caso 1, que es el caso más simple, es el caso en que tú asumes que las varianzas sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son conocidas. ¿Ya? Ese es el caso. Sigma 1 y sigma 2 son conocidos. Es decir, tú tienes información. Puede ser información histórica de estos procesos. Entonces, en este caso, tú sabes que X promedio tiene una distribución normal con media mu sub 1 y sigma 1 cuadrado. Y sabes que Y promedio tiene una distribución normal con media de mu sub 2 partido por N1, sigma 2 cuadrado partido por N2. Entonces, si tú haces la resta de esto, la combinación lineal de normales es normal también. Entonces, esto implica que si tú haces X promedio menos Y promedio, esto tiene una distribución normal con media de mu sub 1 menos mu sub 2 y las varianzas se suman, ¿cierto? Sigma 1 al cuadrado partido por N1 más sigma 2 cuadrado partido por N2. Entonces, de aquí tú puedes construir un pivote porque estas varianzas son conocidas. Es decir, si construyo un pivote que no dependa de mu1 ni mu2, entonces su distribución no depende, entonces tengo un pivote. Lo que tomamos es la función Q de esta manera, x menos y menos mu sub 1 menos mu sub 2, partido por la raíz de esto. Es decir, la raíz de sigma 1 cuadrado partido por n1 más la raíz de sigma 2 cuadrado partido por n2. Y esto entonces, como lo estandarizamos, no hicimos nada más que estandarizar, entonces esto es una normal 0, 1. Perfecto, tenemos una cantidad que depende de esta diferencia, cuya distribución no depende de la diferencia, así es que declaramos que este señor es un pivote para mu sub 1 menos mu sub 2, que es lo que estábamos buscando. Entonces podemos ahora plantear la probabilidad, simplemente la probabilidad de que menos z de alfa medios esté menor o igual que q y menor o igual que z de alfa medios, y esa probabilidad es 1 menos alfa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es convertir esta probabilidad a la probabilidad que involucra el parámetro solamente mu sub 1 menos mu sub 2. Eso significa que multiplicamos por esto, restamos eso, multiplicamos por menos 1, y de aquí obtenemos entonces que el intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2, eso es x promedio menos y promedio más menos z de alfa medios por la raíz de sigma 1 al cuadrado partido por n1 más sigma 2 al cuadrado partido por n2. Y este entonces es el primer intervalo de confianza para la diferencia de las medias con probabilidad 1 menos alfa
100%. Entonces, si tú conoces las varianzas, puedes aplicar directamente este intervalo de confianza. ¿Qué sucede entonces en el caso 2, que vamos a ver a continuación? Bueno, el caso 2 consiste en que las varianzas sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son desconocidas, pero iguales. Es decir, pero sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado. Y este es el caso 2. Entonces, recuerda que en el caso 1, las variables eran ambas conocidas, las varianzas. Ahora las varianzas son desconocidas, pero iguales. Entonces, en ese caso, tú podrías tomar, por ejemplo, esta cantidad. Toma tú esta cantidad, mira. Si tomas x promedio menos y promedio menos mu sub 1 menos mu sub 2 partido por la raíz de, y acá como son iguales, sigma 1 es igual a sigma 2, lo puedes factorizar y sacar un sigma fuera de la raíz. O sea, te queda un sigma i, y aquí te queda 1 partido por n1 más 1 partido por n2. Entonces, este es tu candidato a pivote, ¿verdad? Este es tu candidato a pivote, pero resulta que esta cantidad es desconocida, así es que la tienes que estimar. Pero como esta cantidad es igual para los dos, si quieres estimarla, tienes que usar toda la información que tienes en la muestra. ¿Y cuál es la información que tienes en la muestra? Esta. ¿Te das cuenta? Todos los x y todos los y. O todos los S1 o todos los S2. Entonces lo que tú haces ahora es considerar una estimación conjunta. Este se llama un S-pool. ¿Qué cosa va a ser esto? N1 menos 1 por S1 al cuadrado más N2 menos 1 por S2 al cuadrado partido por N1 más N2 menos 2. Entonces, usando esta estimación, entonces en vez de poner el sigma acá, vamos a poner SP. Entonces, el verdadero pivote que nosotros vamos a tener acá va a ser x promedio menos y promedio menos mu sub 1 menos mu sub 2 partido por este SP y por la raíz de 1 partido por N1 más 1 partido por N2. Entonces, tú si quieres como tarea, puedes probar que esta cantidad tiene una distribución t-student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Claro, ¿por qué? Porque esto va a tener una distribución chi cuadrado. Entonces, acuérdate que la distribución t-student es una normal partido por la raíz de una chi cuadrado escalada por sus grados de libertad. Eso es una t. Y si tú haces esto para estos ingredientes, entonces puedes probar fácilmente que esto efectivamente es una t student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. ¿Por qué menos 2 grados de libertad? Claro, porque perdiste 2 grados de libertad porque tienes dos parámetros desconocidos. ¿Ok? Pero la pregunta ahora es la siguiente. ¿Es este un pivote para mu sub 1 menos mu sub 2? Sí, porque esto no depende ni de mu sub 1 ni de mu sub 2. Por lo tanto, este va a ser un pivote para la diferencia y eso entonces nos va a permitir encontrar un intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2. Muy bien, entonces planteamos esta probabilidad, la probabilidad de que ahora no z, sino que t, ¿te das cuenta? Planteamos la probabilidad de que t menos t de alfa medios n1 más n2 menos 2 menor o igual que q menor o igual que t de alfa medios menos 2, esa probabilidad es 1 menos alfa. Entonces acá hay que hacer lo mismo, ¿te das cuenta? Cuando tú reemplazas este q, tienes que invertir pivoteando, y esto entonces produce un intervalo de confianza para la diferencia de las medias, mu sub 1 menos mu sub 2, que está centrado en x promedio menos y promedio más menos este valor ahora, que es t de alfa medios por n1 más n2 menos 2 grados de libertad y por el SP. Claro, SP quedó aquí y también quedó la varianza, o sea, 1 partido por n1 más 1 partido por n2. Y ese es entonces el intervalo de confianza para la diferencia de las medias si es que tú tienes
el caso 2, que consiste en tener las dos varianzas desconocidas, pero iguales. Bueno, el caso que nos queda ver entonces es el caso 3, que consiste en, pongamos aquí entonces caso 3, y este caso es el caso en que sigma 1 y sigma 2 son desconocidos completamente y distintos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que se hace es, en este caso se introduce una corrección. Una corrección a los grados de libertad de la distribución test-student. ¿Ya? De la distribución T. Entonces, en este caso vas a tener una nueva expresión para los grados de libertad que le vamos a llamar new. Estos son los grados de libertad de la distribución que es test-student. Y esto va a ser un cociente, va a ser S1 cuadrado partido por N1 más S2 cuadrado partido por N2. Todo esto al cuadrado, partido por S1 cuadrado partido por N1 al cuadrado, todo dividido por N-1, más S2 cuadrado partido por N2 al cuadrado, todo eso partido por N2 menos 1, esto es N1 menos 1, y todo esto, ahí está, no hay más cuadrados. Entonces esto es S1 al cuadrado, eso es. Entonces ahora, en vez de considerar en el intervalo de confianza la distribución test-student con alfa medios N1 más N2 menos 2, como en el caso de 2, tú no consideras eso, sino que el nuevo cuantil que consideras esté con new grados de libertad, ¿ya? Es decir, aquí va a quedar el alfa medios, ese alfa medios queda, pero los grados de libertad cambian, new. Y este va a ser el que vas a usar, donde new es esta expresión. Si new, ¿ya? Si new es un número real, se considera el entero más cercano, ¿ya? Se considera el entero más cercano. Entonces tú vas a aproximar esto para tener un grado de libertad que aparezca en la tabla, si no tendrías que interpolar. Entonces el intervalo de confianza, en este caso, para la diferencia de medias, mu sub 1 menos mu sub 2, viene dado entonces por x promedio menos y promedio más menos t de alfa medios nu. Y acá entonces va a cambiar el hecho de que tú vas a tener ahora los s aquí adentro, porque son diferentes. Entonces no los puedes sacar como en el caso 2. Te quedaría entonces S1 al cuadrado partido por N1 más S2 al cuadrado partido por N2. Y este es el intervalo de confianza que tú estás buscando. Este es el caso 3. ¿Ok? ¿Qué puedes entonces concluir a partir de un intervalo de confianza en la práctica? ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar cuando tengo un intervalo de confianza? Bueno, tú puedes tener entonces, imagínate que tienes la línea real, allí está, y el punto en cuestión acá es el 0. Porque si en el fondo la diferencia incluye al 0, significa que tu intervalo de confianza está así. Y cada vez que el intervalo de confianza con un 95%, 99% contenga el 0, entonces tú puedes concluir que mu sub 1 es igual a mu sub 2. ¿Te das cuenta? Pero si tú, por ejemplo, tienes un intervalo de confianza acá, más grande, que no contiene el 0, entonces en este caso tú puedes concluir que mu sub 1 menos mu sub 2 es más grande que 0. Por lo tanto, mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Y si tienes un intervalo entonces, ahora a este lado del 0, entonces puedes concluir de que mu sub 1 es menor que mu sub 2. Entonces nota que el valor nominal acá, el valor nominal, que es el valor con el cual tú comparas esto, es el 0. Porque claro, si las medias contienen el 0, significa que no hay diferencia. Entonces, este porcentaje, este valor
Porque tú no estás diciendo es exactamente 0, tú estás diciendo, mira, este es un intervalo, pero eso depende del error. ¿Te recuerdas que si la confianza es más grande, el intervalo también crece? Entonces, el error, cuando tú fijas ese alfa, va a determinar qué tan grande o qué tan amplio o qué tan angosto es ese intervalo. Entonces, esas son las tres cosas que tú podrías observar. Cuando ocurre esto, tú dices que mi1 es más grande, aquí son iguales, y aquí mi1 es más pequeño que mi2. Ok, entonces, en este ejemplo práctico, es un ejemplo en que se mide en dos estaciones del río James, en Virginia, el contenido de ortofósforo. Entonces, tú mides en 2 puntos del río, y quieres saber si el contenido promedio es distinto en un punto o en otro. Para eso dispones de 2 estaciones y las medias, ¿cierto?, de una muestra de 15 y 12 observaciones en tamaño, y obtienes la media y la varianza para cada estación. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, te piden un intervalo del 95% de confianza. Ahí está. Por lo tanto, en este caso, alfa vale 0.05. Así es que, teniendo eso en mente, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al caso 3. ¿Te das cuenta que aquí nos ponen en el contexto? Nos ponen en el caso 3. ¿Por qué? Porque asume que las muestras provienen de poblaciones normales con varianzas desconocidas y distintas. Desconocidas y distintas significa que estamos en el caso 3. Por lo tanto, debemos calcular. Eso te dice al tiro que tenemos que calcular este nuevo grado de libertad que venía dado por esa expresión. Entonces, no voy a escribir nuevamente la expresión, sino que voy a anotar inmediatamente cuánto es el valor de nu, reemplazando aquí. Te das cuenta que esto es 3.07 al cuadrado partido por 15 más 0.80 al cuadrado partido por 12, y eso al cuadrado. Ahí, eso al cuadrado. Y abajo entonces tienes 3.07 al cuadrado partido por 15, eso al cuadrado, partido por n1 menos 1, que es 15 menos 1, más 0.80 al cuadrado partido por 12, y todo eso al cuadrado partido por 12 menos 1. Y esa es la expresión. Esa es la expresión. Y esto resulta ser 16,3. Entonces, como dijimos que si este era un número real, lo vamos a aproximar al entero más cercano, eso es 16. Entonces, para el cuantil de la distribución t-student, lo que tú necesitas es t de alfa medios, que es 0.025 y 16 grados de libertad. Y con eso tú vas a la tabla de la distribución t-student y encuentras el valor 2.1120. Entonces ahora tienes todo para poder construir el intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2 del 95% de confianza. Eso es x promedio menos y promedio, es decir, 3.84 menos 1.49, más menos 2.1120 por la raíz de la primera varianza 3.07 al cuadrado, partido por n1, que es 15 más 0.80 al cuadrado, partido por n2, que es 12. Entonces ahora tenemos todos los elementos y eso lo vamos a evaluar en una calculadora. Y obtenemos que esto es 0.5996. Y acá tenemos 4.1003. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver la igualdad de las medias, ¿qué podríamos decir? Mira, tenemos aquí la recta real, aquí está el 0, y tenemos desde 0.5 hasta 4, es decir, el intervalo de confianza está al lado derecho del 0. Por lo tanto, tenemos evidencia para creer entonces que existe una diferencia significativa entre las medias. Entonces, como el 0 no pertenece al intervalo de confianza,
para mu sub 1 menos mu sub 2 del 95%, entonces tenemos evidencia para aseverar que las medias son distintas. Que las medias poblacionales son distintas. O tenemos evidencia suficiente o evidencia significativa para aseverar que las medias son diferentes.